si es así. Alguna ocasión, algunos de nosotros cuestionamos nuestra religión, cuestionamos la religión de nuestros padres, y eso es bueno, cuestionar la religión, cuestionar lo que estamos haciendo, si Dios lo ha mandado, si Dios lo permite, si Dios lo autoriza, si está en las Escrituras, si los hicieron, si es algo que hicieron los primeros hermanos, los primeros cristianos. Todas las iglesias establecidas por los hombres no se encuentran en las Escrituras. Las denominaciones establecidas por los hombres. Nuestro Señor Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia. Una sola iglesia, no muchas, ¿verdad? Una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo. Decimos iglesia de Cristo no porque sea el nombre, ¿verdad?, que lleven el rótulo, sino que es propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Es su iglesia, es de Él, no es iglesia de algún hombre, de alguien que la hubiera formado, no es la iglesia del hermano fulano, no. Es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Por eso merece todo respeto, toda la reverencia. Las iglesias establecidas por los hombres, pues no las encontramos en la Biblia, ¿verdad? No encontramos la iglesia católica en la palabra de Dios. Es un estudio. Si alguien aquí piensa que la iglesia católica está en las Escrituras, díganos dónde. Es un estudio y pueden participar. No se encuentra la iglesia evangélica, la iglesia pentecostés, la iglesia bautista no está en la palabra de Dios. Los testigos de Jehová y la sociedad de la atalaya no están en la palabra de Dios, ni en su traducción del Nuevo Mundo tampoco, ¿verdad? Los mormones, ¿están aquí los mormones? No están, ¿verdad? No lo encontramos en la palabra de Dios. Así, una vez dije yo, bueno, voy a buscar la palabra católico en la Biblia. Decía, soy católico, voy a buscarlo. No está. La iglesia católica no está. El Papa no está en la Biblia. Increíble. A mí me parecía increíble que no tuvieran esas prácticas religiosas, esos títulos religiosos en la palabra de Dios. Y así fuimos escudriñando, aprendiendo más y más y más. Esas iglesias establecidas por los hombres no se encuentran en la Biblia, tampoco lo que ellos enseñan y practican. Muchas de esas cosas que enseñan y practican no son autorizadas por las Escrituras. Nosotros estudiamos la palabra de Dios, escudriñamos la palabra de Dios, respetamos la palabra de Dios y hacemos nada más lo que Dios nos manda en su palabra. Todo lo que sabemos de Dios, lo que agrada a Dios, está en su palabra y Él nos muestra. Aunque algunas prácticas parezcan algo bueno, ¿verdad? Que pensemos nosotros, a lo mejor esto le agrada a Dios. Vamos a meter instrumentos musicales porque se oyen bonitos y a lo mejor agrada a Dios. Pero ¿dónde Dios se lo está mandando? ¿Cómo sabe usted la mente de Dios? ¿Cómo sabe usted que eso agrada a Dios? Miraba un mensaje, un versículo que compartía un hermano sobre estos dos hermanos que ofrecieron fuego extraño a Dios. Dios les había dicho, van a hacer esto. De este fuego tiene que haber en el altar, de este fuego van a usar.
Eso es lo que van a hacer, les dijo Dios, un mandamiento específico. Y llegaron estos dos hermanos con un fuego extraño que Dios no les mandó. A ellos les parecía algo bueno, que iban a hacer ellos. Dios no se lo había mandado. Ellos lo hicieron, ¿y qué fue lo que pasó? Murieron quemados en el altar por algo que Dios no les mandó hacer. Aunque a ellos les parecía que era algo bueno, Dios no se lo mandó a hacer. Y Dios ya había dado su mandamiento y ellos murieron ahí. Así debemos nosotros, hermanos, respetar la palabra de Dios, lo que está escrito. No tenemos por qué hacer algo diferente que Dios nos ha mandado. Y eso nos ha dejado Dios como ejemplo, ¿verdad? El Antiguo Testamento, para que nosotros no cometamos los mismos errores. No debemos ser necios, ¿verdad? Esa necedad de que, pero no hay nada malo en hacer esto, no hay nada malo en hacer aquello. Bueno, pues hagamos lo que Dios nos manda. A Noé se le mandó hacer el arca. Se le dijo de qué madera lo hiciera, se le dijo las medidas, y él hizo conforme a Dios se lo había dicho. Conforme Dios se lo mandó, así hizo el arca Noé. Él no usó otra madera, él no fue, bueno, Dios me dijo que usara esa madera, pero yo voy a usar otra madera de palo fierro porque está más fuerte. No. Dios me dijo que usara estas medidas en el arca, pero yo voy a usar estas otras medidas y le voy a poner otras cosas al arca. No. Noé hizo como Dios le mandó, como Dios le especificó, así Noé hizo el arca y se salvó él, ¿verdad? Y su familia, 8 personas. Las otras personas que murieron en el diluvio, pues no creyeron a Dios. Si Noé hubiera hecho otra cosa diferente, hermanos, hubiera puesto otra ventana, otra puerta, hubiera usado otra madera, no se hubiera salvado ni él ni su familia. Porque no estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios que él la hizo, ¿verdad? Conforme a Dios mandó. Por lo tanto, hermanos, conviene que todos seamos humildes delante de Dios, imitando a los de Berea, para ver que si lo que se enseña se encuentra en las Escrituras, o simplemente son doctrinas o mandamientos de hombre. Ahorita vamos a ver este caso de los de Berea. Hechos 17, 11. Hechos 17, 11 dice la palabra: y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ahí dice el versículo 10: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos estaban en Tesalónica y los mandaron hasta Berea, a Pablo y a Silas. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos de Berea los recibieron con toda solicitud. Vengan, vamos a estudiar la palabra, le dijeron. Ellos no dijeron, no. Ellos con toda solicitud los recibieron. Y dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es un gran ejemplo que nos da la palabra de Dios aquí, hermanos. Estos hombres, Pablo y Silas, enviados de la iglesia hacia Berea, el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, y aún
Estos hermanos que estaban en Berea escudriñaban las Escrituras a ver si es cierto que lo que el apóstol Pablo, uno de los grandes apóstoles de Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo, a ver si lo que estaba diciendo era verdad. Ellos escudriñaban a ver todo lo que decía el apóstol Pablo, lo que decía Silas, a ver si estaba en la palabra de Dios. Y no era algo malo, ¿verdad? Que ellos escudriñaran a ver si es cierto. No, dice que eran más nobles. Era algo bueno. Hechos 17, 2 y 3 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Era algo que acostumbraba el apóstol Pablo, ¿verdad? Ir el día sábado por los judíos era lo máximo. Ellos guardaban el sábado. Y ahí estaba el apóstol Pablo, discutiendo con ellos, refutándolos en el día sábado. Por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Por medio de las Escrituras, hermanos. Él no usaba otra cosa. Él no usaba sus opiniones, lo que él pensaba, sino por medio de las Escrituras él declaraba y exponía. Y les predicaba el Evangelio, les anunciaba a el Cristo. ¿Qué pasaba con el judío? ¿Qué pensaba el judío de Cristo? Pues lo desechó, ¿verdad? No aceptó a Cristo, al ungido que ellos esperaban, al Mesías. Los judíos esperaban, llegó el Mesías y lo rechazaron y lo mataron en la cruz. Ahora el apóstol Pablo le dice, este es el Cristo, el que ustedes mataron. Les anunciaba el Evangelio. Era necesario que el Cristo, que el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Él es el Cristo, al que mataron y resucitó de los muertos. Ellos estaban en Tesalónica, enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Lo recibieron los hermanos de Berea, los judíos ahí en Berea. Entraron en la sinagoga de los judíos y lo recibieron. Recibieron la palabra con toda solicitud. Escudriñando, dice. La palabra griega es anakrinontes. Escudriñando. Quiere decir examinando. Examinando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los hermanos de Berea usaban la inteligencia que Dios les había dado, examinando las Escrituras por sí mismos. Por sí mismos tomaban las Escrituras y miraban ellos si estas cosas eran realmente así como el apóstol Pablo las decía. No tenían una mente cerrada, ¿verdad?, contra el Evangelio. Tenían una buena disposición para examinar con cuidado las Escrituras. Y como Jesús dice, ¿verdad?, en Juan 5:39, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
escudriñad las Escrituras, examinad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sin duda los de Berea leyeron Isaías 53, que habla claramente de la muerte del Mesías como expiación por los pecados. Como decíamos ahorita, ¿verdad? Para muchos judíos, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo era prueba de que Jesús era un impostor, ¿verdad? Para los judíos. ¿Cómo va a morir el Mesías en una cruz? Decían. No entendían el plan de salvación de Dios. Pero al leer Isaías 53, las Escrituras, como el apóstol Pablo le estaba predicando el Evangelio, los de Berea pudieron ver en realidad quién era Jesús. Pudieron ver en esa crucifixión de nuestro Señor Jesucristo que Él era el verdadero Mesías. Y en base a esto creyeron. Hechos 16:30. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El 34 dice: llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ellos creyeron, obedecieron al Evangelio, aceptaron a Cristo como el Mesías, como el Señor. Los judíos de Berea eran nobles porque reconocieron y aceptaron su deber de estudiar las Escrituras por sí mismos y pensar y juzgar por sí mismos si estas cosas eran así, sin el prejuicio, ¿verdad?, demostrado por los otros judíos hacia el Evangelio. Los judíos tenían ese prejuicio. Los de Berea dijeron: a ver Pablo, vamos a estudiar las Escrituras. Vamos a escudriñar las Escrituras a ver si es cierto. Y sí, se convencieron de que Cristo era el Mesías. Lo estudiaron sin un prejuicio. Ellos estudiaron solo las Escrituras, pensaron por sí solos y juzgaron por sí mismos. Muy pocas personas lamentablemente hacen lo que lo debería, ¿verdad? Por el contrario, son ciegos siguiendo otros ciegos. Yo platicaba con unas personas que piden el diezmo, que les piden el diezmo a ellos, ¿verdad? No hay un ejemplo bíblico, apostólico, de que en la iglesia de Cristo se haya pedido el diezmo, o que cristianos hayan dado el diezmo. No, pero ellos no escudriñan las Escrituras. Uno de ellos sí pone ahí, ¿verdad?, en su estado ahí del Facebook: si no están las Escrituras, no lo crea. Y cuando yo lo cuestiono sobre esto, se queda callado, ¿verdad? ¿Dónde están las Escrituras? Esto. Tú pones ahí, si no está en la Biblia, no lo creas. No importa quién te lo diga, dice la frase esa. Pero a ellos se lo dice el pastor, ¿verdad? Y ellos creen más en el pastor que en la Biblia. Ellos creen más en sus líderes religiosos que en la palabra de Dios. Y es lo que pasa en la secta, ¿verdad? En muchas denominaciones, en muchas iglesias. Creen en lo que sus líderes le dicen, no en lo que la palabra de Dios enseña. Mateo 15:14 dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego,
ambos caerán en el hoyo. Ellos no quieren abrir sus ojos, no quieren escudriñar las escrituras por sí solos. Aceptan, ¿verdad?, todo lo que le dicen sin investigar. Lo que le dicen sus papás, lo que le dice el sacerdote, lo que le dice el pastor, lo que le dice el predicador, el evangelista, u otra persona de influencia también. Eso demuestra, hermanos, una falta de reverencia, de respeto hacia la palabra de Dios. No la quieren consultar como regla infalible para examinar su fe y su práctica. Cuando dicen ellos, ¿verdad?, que la Biblia es la única regla de fe para ellos. No la escudriñan, no la respetan, no la llevan a cabo. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Así se cierran, ¿verdad? Incluso muchos hermanos que se han apartado de la palabra de Dios, ¿verdad?, que han entrado en una apostasía, han dejado la palabra de Dios, han dejado la sana doctrina, han dejado lo que Dios enseña en su palabra para hacer otras cosas, para practicar otras cosas. En algunas iglesias ya tocan instrumentos musicales. Han cerrado sus ojos para no ver esos hermanos. Otros hacen sus confraternidades. Se juntan varias congregaciones y hacen una reunión anual, ¿verdad?, o mensual, descuidando la congregación local, que no es algo bíblico, ¿verdad? Dios no lo enseña. Dios no lo autoriza en su palabra. Le preguntaba a un hermano de esas confraternidades, de las iglesias de Cristo, y dice, ¿y ahí quiénes son los obispos? ¿Y ahí cómo se recoge la ofrenda? Si eso es un mandamiento para la iglesia local. ¿Qué pasa con las congregaciones que dejan de reunirse para irse a esas reuniones? La centralización, centralizan los fondos, tienen una sede central, una iglesia más grande manda sobre otras más pequeñas, cosas que la palabra de Dios no enseña. Estudiamos el domingo pasado sobre la iglesia local. Es la iglesia universal, que somos todos los santos en todo el mundo. Somos añadidos a esa iglesia universal. Y como miembros de una localidad se forma la iglesia local, donde adoramos a Dios. Y la iglesia local toma sus decisiones, como reunirse cada día, y se debe respetar por cada hermano. Y reunirse cada día, reuniones de los niños, reuniones de los jóvenes, todo eso conforme a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña sobre una reunión anual de las iglesias de Cristo. Es algo antibíblico, no autorizado por la palabra de Dios, que algunas iglesias han estado llevando a cabo, como reuniones de jóvenes nacionales también. Es muy común en Mazatlán, en Guaymas, donde hay iglesias liberales que se han apartado de la palabra de Dios para hacer lo que agrada a la carne.
Entonces nosotros debemos ser como los hermanos de Berea, escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son realmente así. Los de Berea fueron criticados por haber cuestionado o investigado la enseñanza de Pablo y de Silas. Fueron ellos cuestionados por hacer esto, por investigar, por examinar la palabra de Dios, aun cuando venían de estos hermanos, de Pablo y de Silas. No, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dice que eran más nobles que los de Tesalónica, porque examinaron para ver si es cierto que estas cosas eran así. Dice 1 Tesalonicenses 5:21, 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, hermano. Todo lo que el predicador, lo que el evangelista le diga, hay que examinarlo conforme a la palabra de Dios y retener lo bueno, y lo malo, desecharlo, ¿verdad? No quedarse con lo malo, desecharlo. Y aun si el predicador enseña falsa doctrina, desecharlo. Por eso es muy importante, hermanos, que se ponga atención, que se examine la palabra de Dios en los estudios. Por eso traemos nuestra Biblia y leemos los versículos a ver si es cierto. Algo que no pasa en la secta, ¿verdad? En la secta usted no va a ver. El único que tiene la Biblia es el que está enfrente y la lee a su conveniencia. Y no se tiene permitido preguntarle, ¿verdad? Cuestionarle. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿No dice Pedro que la Biblia no es de interpretación privada? Cualquier hermano puede entender la palabra de Dios. No quiere decir este texto que solamente los maestros, ¿verdad?, profesionales deben interpretar las Escrituras y que los demás deben aceptar su interpretación. Esto es lo que hace la Iglesia Católica Romana. Ellos le dicen, la palabra de Dios solamente puede ser interpretada por un sacerdote católico. Y todo lo demás, cállense la boca. Así. Lo que ellos dicen, eso quiere decir la palabra de Dios. Pero el apóstol Pedro nos dice algo muy diferente, ¿verdad? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Todos podemos conocer y entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro no habla del entendimiento de las Escrituras, ni de la explicación de las Escrituras, sino del origen de las Escrituras. Los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La gran mayoría de la gente religiosa no examina sus doctrinas y prácticas. Eso es lamentable, ¿verdad?
Ponen toda su confianza en sus padres, en sus abuelos, en sus líderes religiosos. Hay personas que creen más a sus abuelitos que a la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué triste. Rehúsan estudiar y pensar por sí mismos. Ahora, una pregunta. ¿Qué tan noble es usted? ¿Qué tan noble somos nosotros? Dice 1 de Pedro 4:11. 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué tan noble somos nosotros? Dice el apóstol Pedro, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, no conforme a lo que yo siento, ¿verdad? O a lo que yo quiero, lo que se me hace a mí bonito, no, sino conforme a las palabras de Dios. ¿Se atreve usted a escudriñar las Escrituras para ver si son correctas las enseñanzas de los líderes de su iglesia? ¿Está usted seguro que ellos hablan conforme a las palabras de Dios? ¿Piensa usted que no debe cuestionarles por temor de ofenderles? Para no ofenderle a tales hombres falibles, ¿usted se atreve a ofender a Dios? Nosotros hemos cuestionado a hermanos que practican cosas diferentes. Y hay muchos hermanos predicadores, ¿verdad? Evangelistas, que cuestionan a esas iglesias que practican cosas diferentes. No tienen miedo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. La verdad no teme ser examinada. Y cuando se nos dice algo a nosotros de alguna práctica, a ver, hermanos, vamos a hacer esto. Ahí nosotros tenemos que escudriñar. Oiga, hermanos, pero la palabra de Dios no nos manda a hacer eso. No lo manda a hacer. Nos pueden decir, ¿verdad? No lo manda a hacer, pero es algo bonito. Pero está bien hacerlo. ¿Dónde dice que no se haga? Es la clásica, ¿verdad? ¿Dónde dice que no se haga? Bueno, hermano, entonces, dígame, ¿dónde dice que no se bauticen bebés? ¿Por qué nosotros no bautizamos bebés? A ver. ¿Dónde dice que no usemos instrumentos musicales? Es algo bonito para la alabanza. A ver, ¿dónde dice? ¿Dónde dice que no? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Nosotros no bautizamos bebé porque la palabra de Dios no dice absolutamente nada de bautizar bebés, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios para qué es el bautismo, para el perdón de los pecados. ¿Quién se tiene que bautizar? El pecador, el que ha escuchado el Evangelio, ha creído el Evangelio, se ha arrepentido de sus pecados. ¿Puede hacer eso un bebé, un niño? No. Entonces, si hablamos, tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios. Si no, vamos a hacer esa práctica que quieran hacer aquellos hermanos. No la hacemos porque Dios no nos la manda, porque no está en la palabra de Dios, porque no es la obra de la iglesia, porque no es lo que Dios manda en su palabra. Por eso debemos nosotros ser como los de Berea, cuestionar, examinar si estas cosas son realmente de Dios. Y muchos no los cuestionan, ¿verdad? Porque quieren quedar bien con esas personas. No quieren, a veces se hace conflicto, pero es necesario explicar la verdad, predicar la verdad.
y corregir. Hermanos no se corrigen porque no les decimos nosotros que están mal, porque ellos piensan que están bien. El hermano se corrige cuando nosotros le decimos: hermano, usted está mal, está pecando, está en peligro su alma, arrepiéntase y vuelva al camino, Dios lo está esperando. Y los hermanos también. Mateo 21:25. Pero si al hermano no se le dice nada, pues el hermano va a seguir en sus pecados. El bautismo de Juan, dice nuestro Señor Jesucristo, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Del cielo o de los hombres? Esta, hermanos, es la pregunta que debemos hacernos nosotros de toda creencia, de toda práctica religiosa. ¿Es de Dios o es de los hombres? ¿Del cielo o de los hombres? Y si escudriñamos, como lo hicieron los de Berea, vamos a descubrir de qué tipo de práctica es. Si las están inventando los hombres o si realmente las mandó nuestro Señor Jesucristo. Se descubrirá, dice, docenas de prácticas religiosas de las iglesias que profesan ser de la religión de Cristo son de los hombres. No es algo que Dios mandó. Por ejemplo, el Día de los Muertos, ¿verdad? De los santos difuntos. Esa es una tradición de los hombres. Dios no la manda. La Navidad es otra tradición de los hombres, inventada por los hombres. Dios no la mandó a hacer. Ni la Virgen María celebraba el cumpleaños de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, ayer me hizo una persona referencia a un artículo que decía que el peor castigo de un niño es nacer en una familia cristiana. El artículo dice, hace referencia a que un niño quiere ir a pedir dulces en Halloween y no se le permite, que un niño quiere que Santa Claus venga a su casa y se le explica que no es. Y le dice yo, sí, pero dígame, ¿en qué parte dice que un niño, un bebé de 2 meses pide ser bautizado? Entonces, el hombre hace su conveniencia y ve lo que él quiere. Entonces, oye, pues mira, ellos que cumplen a Dios están castigando a su hijo, dándole la enseñanza de Dios. Pero realmente el niño no pidió tampoco ser bautizado. Se le enseña la doctrina y ellos de grandes deciden si la cumplen, si la obedecen o quieren seguir al mundo. Se les da la decisión. Así es. Y ahí podemos ver si es de los hombres o de Dios. La llamada Semana Santa también es una tradición de los hombres, no de Dios. Dios no la mandó celebrar. Se celebra en el mundo, ¿verdad? Por el imperio y la conquista romana que hubo, muy grande. Entonces, hermanos, debemos escudriñar las Escrituras en toda práctica. Debemos ser nobles, humildes, ¿verdad? Y cuestionar toda práctica religiosa. No importa, ¿verdad?, si viene de un líder religioso. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue examinado todo lo que él decía por estos hombres de Berea. Gracias, hermanos. No sé si tenga alguien algún comentario, algo que agregar. No, pues usted está hablando de todo lo que dice la Biblia, usted está hablando de otras cosas. Por ejemplo, los apostólicos, habla de otros no. Los testigos, según ellos ya es aquí su reino, pero no. Un día me dijo un testigo que no había el infierno. Dije, mira, ¿dónde dice la Biblia que no hay? Nuestro Señor Jesucristo fue el que más anuncia el castigo eterno, el infierno. Usted según dice, es su reino, pero no. Dios, acá no va a juzgar.
Hermana Belén. En una ocasión, hace muchísimos años, me encontré una anciana, una señora mayor ya, yo creo ella creció en la iglesia católica y estaba esperando en aquel entonces el camioncito de la ruta y estaba sentada ahí en la plaza ella, como que iba saliendo de ahí, de donde estaban católicos. Y yo le empecé a hablar y le dije que si leía la Biblia ella, pues la invité a que leyera la Biblia. No, me dijo, no, si te ocurre, me dijo, es pecado, me dijo, leer la Biblia. Entonces ahí caigo en cuenta que era por eso, porque se lo prohíbe. Se lo prohíbe.